Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Eh, Daremos gracias, por favor. Podemos ahí estar en el mismo lugar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso, Señor, de podernos reunir en tu presencia, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Pedimos que podamos salir llenos de tu palabra, Señor, y que todo, Señor, que tú nos quieras enseñar, Señor, sea llegado al corazón, Padre mío. Te damos gracias y te pido que todo lo que podamos entender hoy, Señor, pueda ser sembrado en buena tierra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Bueno, título de enseñanza de hoy, hermanos, es la ética de un cristiano, ¿no? Esto salía cuando lo acompañaba al pastor a una reunión de oración. Hablábamos de unos puntos, ¿no? De la ética de un cristiano, pero qué es ética? Según el diccionario, es una disciplina, ¿no? Pero sabemos que incluso hay disciplina del deporte, eh, ya sea incluso para nosotros, ¿no? Cuando queremos hacer un ejercicio, tenemos que tener disciplina, ya sea en reducir la comida, levantarnos más temprano. Eso sería algo que tendríamos que tener disciplina, ¿no? Pero la ética no se puede categorizar en nuestra vida. Es cierto que intentamos utilizar un sistema de ética para nuestra vida, ya sea nuestra vida profesional, incluso en trabajo, en la universidad, o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como ya sea en una charla, un simple comentario, pues, pero ¿qué hay de lo esencial? ¿Qué hay del área espiritual? ¿Qué hay que es importante, ¿no? ¿Qué hay de nuestra vida espiritual? Por ejemplo, la Biblia nos enseña una parte muy importante que es la regla de oro, ¿no? Todos la debemos conocer, alguna vez la hemos escuchado, incluso hay personas que tal vez no convertidas, pero sí lo han hablado de otra manera, que es casi lo mismo. Pero ¿cuál es esta regla de oro, no? Es simplemente haz lo demás que quieras que ellos hagan contigo. Esto Jesús nos enseñaba, si podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7 y versículo 12. ¿Quién lo tienen? Un hermano, por favor, si lo podría leer. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, estamos viendo, ¿no? Que esto nos dice que hagamos lo que quieren que hagan con nosotros, ¿no? Si queremos que lo traten bien, también tenemos que tratarlo de la misma manera que queremos recibir. E incluso hemos escuchado, ¿no? Ya sea en una charla, en un trabajo, respondeme como quieres que yo te responda, ¿sí? O trabajar o esto, porque si no, no te voy a poder responder bien. Esta es la palabra que comúnmente conocemos en la Biblia, ¿no? Como regla de oro, que hagamos con los demás lo que quisieran que hagan con nosotros. Es una parte de a veces no encerrarse en el orgullo. Es tan fácil como lo decía Jesús, ¿no? Es más fácil hacer un bien a los demás, ya que el fundamento y la bondad y la misericordia es como la que Dios muestra cada día con nosotros. Ha tenido la bondad, ha tenido la misericordia, que estemos aquí. E incluso, ¿no? Es bondadoso para perdonar nuestros pecados. Y a Dios gracias que estamos hasta el día de hoy sanos y salvos. Así que otra vez no nos cerremos en ese orgullo, ¿no? No creo que la vergüenza sea más importante que hacer lo correcto. Eso no sería ético de un cristiano, no sería para nada. Aunque eso se nos torne
difícil, ¿no? Tenemos que ser más como dice en el versículo que leímos en Mateo 7:12, que podamos ser como dice la palabra. Pero esto es lo que ocurrió a uno de los mayores líderes con más influencia, podríamos decir, que todo el mundo conocemos. Sé que todos conocemos al rey David, pero ¿qué hay de Urías? Pocos conocemos de Urías, ¿no? Urías fue un hombre de influencia que tenía ética. Todos conocemos la historia de David. Por ejemplo, por favor, si me pueden acompañar a 2 de Samuel. 2 de Samuel 11. Todos conocemos el pecado que cometió David, ¿no? Ese pecado es el más famoso hasta el día de hoy, ¿no? La historia ha seguido hablando hasta el día de hoy de cómo tuvo ese pecado David con Jezabel. Sabemos que cometió adulterio. Ese tiempo fue el peor de los tiempos para David. Incluso se han hecho películas, se han hecho estudios, hay enseñanza, pero sin embargo, en esta parte que David ha fallado, hay un hombre que emergió durante este momento de David, cuya ética brilló con intensidad y claramente marcó un contraste con la de David. Fue Urías, el esposo de Betsabé, después de que David durmió con la esposa de Urías y quedó ella embarazada. Esto hablaba justamente en el versículo anterior, antes que suceda esto, que Betsabé estaba saliendo en su tiempo de purificación. Y bueno, pues David se levantó de dormir, valga el término decir, y vio al balcón, ¿no? Después en la tarde y esa vez estaba bañando. Producto de eso fue el pecado, ¿no? Y el rey David envió a buscar a ella y bueno, pasó lamentablemente esto. Después de que David durmió con la esposa de Urías, sabemos que quedó embarazada, pues el rey fue a buscar a Urías para que regresase durante a casa unos días. David esperaba que Urías hubiera pasado un tiempo con su esposa, ¿no? Y después creyera que ese niño que estaba en su vientre, pues fuera de él, ¿no? Me atrevo a decir que a David tal vez no le hubiera importado que se hubiera quedado una semana, un mes, con tal de que pueda creer que ese hijo era de Uría, ¿no? Que David pues planeó engañar para salir de ese pecado que cometió, pues sumamente fuerte, ¿no? Y lamentablemente, cuando una mente está sin hacer nada, es débil, tiene que estar en una actividad. Podamos leer, por favor, el versículo, yo lo voy a leer, hermano, por favor, si me permiten leérselo, se lo voy a leer, 2 Samuel, del versículo 6 al 15. Por favor, si pudiéramos ir buscando, se lo voy a leer todo para que podamos entender. Un ratito, por favor. Segundos. Mm. Ya está. Se lo de la nueva traducción. Dice, entonces David envió un mensaje a Joab, mandó a Urías, mándame a Urías elitita. Así que Joab envió a Urías. Cuando Urías llegó, David le preguntó, ¿cómo están Joab y el ejército? ¿Cómo está marchando la guerra? ¿Cómo marcha la guerra? Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso envió un regalo
a Urías apenas él dejó el palacio, ¿no? Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y miren cómo le contestó Urías. Dice, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. David le dice, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el día siguiente. David lo invitó a cenar, lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio de la Guardia Real. El versículo 14 dice así, entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se le entregara. La carta le daba la siguiente instrucción a Joab, pon a Urías en líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Claramente estamos viendo que ya David ya no sabía cómo salir de ese pecado tan fuerte, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces, no sabemos cómo salir de esa situación. David no demostró una ética situacional en ese momento, ¿no? Pucha, podríamos decir que se nos pudo despintar por un poco, ¿no? El- en el 8 cuando ya David le dice que vaya a su casa, David no contaba que era más fácil decírselo que hacerlo, ¿no? Urías ese día demostró ser mejor hombre que David. Incluso rehusó pasar el tiempo con su esposa. Su conciencia no lo dejaba. Su ética era demasiado clara y fuerte para hacer tal cosa. En esta situación aprendemos tanto como David y Urías, ¿no? Acerca de la ética situacional cuando nosotros nos encontramos en un momento que no sabemos cómo salir, ¿no? Que no sabemos cómo poder responder a los problemas. En el versículo 6, un ratito, por favor. En el versículo 6, la ética de Urías eh, le obligaba a someterse a Joab, su autoridad y comandante en jefe, incluso cuando no entendía sus órdenes, ¿no? Estaba en guerra y lo manda a casa frente al rey, ¿no? En el versículo, por ejemplo, también para continuar, dar más entendimiento, en el 8 y el 9, podemos ver que la ética de Urías lo hizo dormir con los siervos en vez de hacerlo en su propia casa, escogiendo la humildad en vez del servicio a sus derechos personales. Uno se puede poner tal vez en el momento de Urías, ay, sí, me merezco un descanso. ¿Por qué no? Pero es cierto que la conciencia no deja descansar tranquilo. En el versículo 10 y 11, podemos notar que Urías, la ética de Urías impidió disfrutar de intimidad con su esposa, cuando sus compañeros de milicia estaban sacrificando su vida en el campo de batalla. Por eso que le decía, no podemos descansar tranquilo cuando estamos pasando nosotros nuestro confort y otras personas en malos ratos, ¿no? El versículo 11, podemos ver también que la ética de Urías estaba motivada en algo importante, en la fe de Dios y su sentido de la justicia. Él no podía descansar mientras el arca del pacto de Dios permanecía en cobijos temporales, sus compañeros cielo abierto. En el 12,
La ética de Urías le permitió obedecer al rey sin cuestionarlo. El 13, que de aquí sé que hemos aprendido, Barto, dice, la ética de Uría permaneció incluso cuando estaba borracho al quedarse con su siervo en vez de regresar a su casa. Ese día, un Urías ebrio fue mejor que un David sobrio. La ética de Uría en el versículo 14 y 15 le impidió leer esa carta o alterarla que llevó de regreso a su comandante y contenía su propia muerte. Eh, Cualquiera tal vez curioso la podía haber abierto, podía haber eh, leerlo y patita, ¿para qué te quiero? He escuchado decir, ¿no? Y escapar. Pero hay algo que es muy importante, que la ética de Urías nació de sus convicciones personales. Mm, yo digo que Urías no habría quebrantado ninguna ley al pasar tiempo en casa con el rey. Hubiera seguido sirviendo en la guardia, eh, algo, pero hubiera hecho algo que por lo menos podría equilibrar con el tema de sus compañeros en milicia. Podemos ver también que era guiado, la ética de Urías era guiada entre lo bueno y lo malo, ¿no? Para que la ética tenga alguna resistencia, debe nacer de las convicciones personales. De hecho, la ética más fuerte viene de unos ejemplos, 5 puntos, de la generosidad, la justicia, la excelencia, el servicio y las convicciones. En la generosidad, mi ética en la generosidad debe girar en torno a mi propia entrega al Señor. Debe girar en la justicia, un deseo de justicia para todos. Debe girar también en la excelencia, una forma por encima por la demás que no hemos puesto, no hemos trazado, ¿no? Siempre tenemos un límite, un límite, y ese límite tiene que ser quedado atrás por lo encima que nos estamos trazando. El servicio debe girar en torno a los valores con otras personas, y las convicciones deben girar en torno a una firme brújula interior. ¿Por qué debe girar firme? Porque si mi ética no nace de mis convicciones, puede desviarse a cambiar con la manera o cultura con con la que vivimos, ¿no? O con la que mejor nos conviene. Sabemos que en el mundo hay hartas cosas. Cuando nosotros formamos nuestra ética sobre toda la base de las convicciones espirituales, entonces es invariable que tengamos un fallo. Es una norma que trasciende más allá de nuestras propias preferencias personales. La convicción es más fuerte creencia que te gobierna. Esa creencia fuerte que tenemos por el Señor, esa fuerte creencia de entrega que tenemos hacia Jesús, de tal modo que tus ideas estás dispuesto a morir por ellas. Según el significado en el diccionario, decíamos a inicio, ya para entrar en una parte final, decíamos que eh, es una disciplina, pero para nosotros, los cristianos, llegaría a ser un carácter de Cristo. Mostrar el fruto del Espíritu, el temor en nuestra vida, que en Uría hubo más temor de Dios que en David siendo rey. Una cosa que quisiera acotarle, ¿no? El significado de Uría era Jehová. Mi luz es Jehová. Qué interesante, ¿no?
para que tenga ese temor y esa ética, sobre todo, ¿no? Ese temor de Dios. Entonces, entonces, ¿qué ética es que hay la luz de Cristo en nuestra vida para hacer lo correcto? Eso, hermanos, para que podamos examinarnos, ¿no? Esa es una pregunta para todos. Y ya para poder terminar, todos me pudieran acompañar a Isaías. Isaías 43, versículo 4. Alguien, por favor, de los hermanos, pudiera leer. Así es, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dice. Cuando llevemos su maravilloso nombre, nunca debemos hacer algo que le avergüence al Señor, más que esté feliz, que pueda decir como Job, ¿no? Pasó que el propio diablo le dijo, ¿conoces a mi hijo Job? Hagamos todo con amor, con esa ética que haya en nuestro corazón, esa luz que sea de Cristo. Eso sería, hermano. Le agradezco mucho, muchas bendiciones y que Dios me lo bendiga mucho. Y espero que hubiéramos entendido algo y irnos con lleno de la palabra, ¿no, pastor? Pongámonos de pie y oremos, amén. Vengan, poquito. Oraremos. Amado Dios y Padre, bueno, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos este tiempo, Señor amado, a ser temerosos, Señor, de ti, sobre todas las cosas, Señor amado. Sabemos, Padre, que no podemos, Padre, nada ocultarte, dice tu palabra, Señor amado, que todas las cosas están desnudas ante a quien y aquel, tu Señor, a quien debemos rendir cuentas, Señor. No permitas que nos escondamos, Señor, o nos vistamos así como lo hizo Adán y Eva después de pecar. Que no querramos tampoco, así como David, querer, Señor, tapar, Señor, las cosas que hacemos. Sobre todo, Padre, ayúdanos a ser conscientes, responsables y encarar, Señor, las situaciones, Padre, que vivimos o que, Señor amado, también fallamos. Y sobre todo, Padre, danos temor, Señor, danos temor. Que, Padre, así como hoy aprendíamos, que, Señor, más fue la embriaguez de Urías que la sobriedad de David. Que, Señor, ese tiempo, Padre, nos des temor, Señor, nos des temor y sobre todo también, mi Dios amado, no pensar, Padre, en nosotros mismos cuando vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor, en la iglesia, en el mundo, Padre. A veces pensamos solamente en nuestro provecho o en nuestros beneficios, Señor amado, o en nuestras comodidades, como nos has enseñado hoy. Que, mi Dios, a veces nos falta temor de pensar en los demás, Señor. Que, mi Dios, que este tiempo nos des, Padre, esa ética, ese temor, Señor, que necesitamos para poder vivir cada día, Señor amado, mi Dios, conforme a tu palabra. Bendice Dios la vida de Andresito. Gracias, Señor amado, por usar su vida como instrumento de este tiempo para traer tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda caer, Padre, en buena tierra, esa buena semilla, Señor, en buena tierra para que pueda dar frutos, Señor. Y sabemos, Padre, y tenemos esa convicción que tu palabra no vuelve vacía, sino que vuelve a ti, Padre, Señor, cumpliendo ese propósito por el cual tú la envías. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Amén.